Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias Dios en esta hora por tu presencia y por tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios, en esta hora, Señor, rogamos a ti que tú hables, habla nuestra vida, nuestro corazón. Háblanos, Señor, a nuestras mentes, en el nombre de Jesús, Señor. Toca la juventud, toca a los hermanos, los padres, Señor, a todos los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Señor está en este lugar. Va a traernos bendición a cada uno de nosotros. Vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 6. Gracias al pastor, gracias al líder, gracias al Señor por permitirme llevar este pedazo, la mitad de la predicación de este día de hoy. Bienvenidos a todos los que se encuentran en este lugar, a las visitas, bienvenidos. Están en la casa del Señor. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Leemos todos juntos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bendito sea el Señor. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Meditaba en la palabra de Dios y buscaba una razón del porqué del versículo 1, capítulo 1, verso 6. Hablaba sobre el don que le dio Pablo por imposición a Timoteo. Y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué don le habrás dado a Timoteo? ¿Qué don fue el que él recibió de tu parte? En el libro de 1 Corintios, capítulo número 12, nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Habla sobre todos esos dones y dice, ustedes los conocen, dones de sanidad, don de profecía, diferentes tipos de dones, pero él aclara muy preciso en la palabra diciendo, todos estos dones vienen por el mismo Espíritu. Luego en el capítulo número 13 nos habla acerca de los dones y el don mayor dice, os doy un mejor camino, un camino mayor, excelente, el cual es el don del amor. Pablo en capítulo 1 de 1 Corintios, capítulo número 11, verso 1 dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Le dice a los corintios, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Lo mismo le exhortaba a Timoteo, pero le decía a Timoteo, aviva el don de Dios. Timoteo, aviva lo que te he dado, lo que el Señor te ha regalado por medio de la imposición de las manos. Y entonces vemos a Pablo exhortando a Timoteo a que sea imitador de lo que él ya estaba haciendo, de lo que Dios le dio. Nos vamos un poco atrás y Pablo es imitador de Jesucristo. Jesucristo dio la vida por nosotros por amor. Jesucristo es el amor. Jesucristo es amor porque Dios es amor. Todo aquel que no ha amado no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces vemos a Pablo imitando el amor de Dios. Vemos a Pablo imitando el amor de Jesucristo y diciéndole a Timoteo, aviva el amor. Timoteo, no estás amando a Jesús como se debe. Porque cuando vemos el ministerio de un pastor, mi Timoteo era pastor, dice la palabra, en un tiempo fue pastor en la iglesia de Éfeso. Si vemos el ministerio de un pastor es una carga grande. El pastor lleva una carga grande porque los pastores no tienen la mira puesta en la obra de Dios. La obra de Dios es importante, sí lo es. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice Pablo a la iglesia de Filipo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos a Pablo diciendo que es necesario estar en la iglesia, estar y ministrar a los hermanos, entregar lo que Dios les ha dado para redención del pueblo de Dios,
adquiriendo un pueblo para él, pero él dice, es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Y él dice, para mí el morir es ganancia. Si es por mí, yo ya estuviese muerto, porque realmente quiero estar con el Señor. Entendemos que Pablo es un hombre dedicado a la oración. Nos relata la palabra que varias veces subió a lo alto y logró ver a Jesucristo, logró verlo al Señor. Porque una persona cuando entra en el Espíritu logra ver al Señor, logra ver al Señor. Pablo podía recitar el Salmo 145 que dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, te bendeciré para siempre y eternamente. Cada día te bendeciré, te alabaré eternamente y para siempre. Porque Dios es grande y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. De generación en generación anunciarán tus hechos y proclamarán tus hechos poderosos. Luego él dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus poderosos hechos meditaré. Pablo se encontraba en una situación porque él decía, yo quiero irme lejos y estar con el Señor, porque yo como lo conozco, le adoro. Y cuando le adoro, yo lo siento a él tan cerca que quiero estar con él. Lo único que me importa en mi vida es entregarle y ir a donde está el Señor. Ya no me importa nada, ya no vale nada. Él dice, todo lo tomo por basura. Nada para mí es importante, ni mis títulos, ni mi vida, ni todo lo que vaya a ser, porque he conocido al Rey de la Gloria, porque conocí al Señor Jesucristo. Y como Él lo conoce, como Él lo ve, porque el que le conoce le alaba, hermano. El que le conoce le alaba. Claro que sí, porque el Espíritu de Dios dice que Él nos da revelación de quién es Él, de quién de verdad es Él. Yo les cuento una anécdota, dice que por el Espíritu nosotros decimos al Señor nada más por medio del Espíritu. ¿Cómo así? Yo le decía al Señor, ¿cómo así? Porque yo te oro y te digo, Señor mío, Dios mío, Señor, ¿dónde estás? Señor, te necesito. Yo hablo con Él. Pero Él me dice, es que es diferente el Señor que viene de la boca al Señor que viene del corazón. Porque Él dice en su palabra, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo os digo? Si no hacen lo que yo os mando. Entonces cuando una persona logra tener en sí el Espíritu Santo de Dios, cuando sube al cielo y dice, Señor mío, cada vez cae sobre él autoridad de Dios sobre él. Y le dice, tú eres mío, te he apartado para mí, eres santo para mí nada más. Y yo soy tu Señor. Y como tú eres mi Señor, yo te obedezco. Todo lo que vaya a hacer en mi vida es por ti. Y lo voy a hacer para ti. Porque eres mi Señor. Porque eres mi Señor. Haré lo que tú me mandes porque eres mi Señor. Y eso sucede. Miren cómo tiempo, hermano. Eso sucede. Cuando uno logra ver y entender que por el Espíritu cae sobre nosotros, vemos y decimos que Él es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Algo importante es que cuando uno ama a alguien, lo quiere cerca, ¿verdad? Cuando uno ama, ustedes tienen hijos, ¿verdad? La mayoría de los hermanos tienen hijos. No, las madres, por ejemplo, por lo menos mi mamá, ella no podía dormir hasta que yo llegara a la casa. No podía dormir porque me quería tener cerca. Me quería tener cerca. Así son las madres y así son los padres. Igual el Señor, igual nosotros. Queremos tener cerca a Jesucristo. Cerca al Señor. Mientras más cerca, mejor. Yo no lo quiero al lado, ni lo quiero arriba, ni lo quiero abajo, yo lo quiero aquí. Dentro de mi corazón. Aquí lo quiero. Aquí es donde deberíamos tener al Señor. Dentro de nosotros. Yo lo quiero en mi pensamiento para pensar en Él. Lo quiero en mi boca para hablar de Él. Lo quiero en mis ojos para verlo a Él. En mi corazón para sentirlo a Él. En mis pies para caminar hacia donde va Él. Yo lo quiero dentro de mí. Solamente dentro de mí. Yo lo anhelo dentro de mí. Y eso es algo que uno entiende porque lo ama. Para el pueblo de Israel, la ley de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Era una ley para el pueblo de Israel. Era un mandato. Es como los semáforos. Si está en rojo, te tienes que parar, te guste o no te guste. Igual era para el pueblo de Israel. Tienes que amar al Señor. A los hijos, mira, los vas a amar.
más que a mí, más que a tu papá, más que a tus hermanos, más que a tu vida, lo vas a amar. Pero la letra dice la palabra que es muerta y trae muerte consigo. Pero el Espíritu trae vida. Y ya nosotros no lo amamos por ley, lo amamos por necesidad. Porque el Señor hace que lo ames por necesidad. Y entonces comienzan a hacer una necesidad fuerte dentro de ti. Y tú dices, yo no entiendo por qué lo amo, pero lo amo. Y lo amo mucho, muchísimo. Y eso es lo que tenemos que conseguir en el Señor. Amarlo por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Amarlo a Él, solo a Él, solo a Él. Amarlo solo a Él. Es como tener la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso número 18, dice la palabra de Dios. Juan relata la visión que tiene al ver a Jesucristo glorificado. Él habla y comienza a decir, Apocalipsis 1:15, perdón, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Vean esto, hermanos, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos que Juan él ve al Señor, y él intenta describirlo. Él dice, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo yo logro plasmar lo que estoy viendo y lo escribo? Y él dice, su rostro alumbraba mucho, era como el sol cuando resplandece con fuerza. Sus palabras me penetraban, eran como una espada de 2 filos, aleluya. La palabra en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos de corazón. Cuando uno tiene a Cristo afuera, uno puede tener una Biblia hermosa, hermano, hermosa, y saberse la palabra, y no está mal, está muy bien que te sepas la palabra, que tengas la espada bien afilada, que la tengas bien concentrada, que sepas usarla, está bien, pero cuando el Espíritu está dentro de ti, no es necesario mucho blandirla, porque el Señor cuando está dentro de ti, habla. El Señor habla, y cuando Él habla, de tu boca salen estruendos de mares. De tu boca sale una espada aguda, que con un solo, el Señor no tenía mucha oración. Él decía, niña, a ti te digo, levántate. Lázaro, sal fuera, toma tu lecho y anda. Él no tenía mucha oración, él lo que decía era la palabra, y la palabra activaba la fe, y la fe activaba el milagro. Y eso es el hecho más importante. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, eso sucede, hermanos. Un Cristo te ama, cambia la vida de la persona. La cambia, hermano. No es mucha palabra. Te le acerca y le dice, Cristo te ama. Y el rostro de la persona cambia, toda su vida cambia, todo comienza a girar en torno de Jesucristo por una palabra. Por una palabra. Es como tener a Jesucristo en la barca, pero dormido. Jesucristo en la barca, pero dormido. ¿Verdad? Es tenerlo ahí cerca, pero está dormido. Lo despertamos cuando venimos a culto. Cuando vamos a orar en la noche. Lo despertamos también cuando oramos en la mañana. Y está bien, no está mal despertarlo, porque el Señor hay que despertarlo. Hay que decirle, Señor, ven, está conmigo. Pero cuando el Espíritu está dentro de ti, Él siempre está despierto. Siempre, hermano. Siempre te está hablando. Él no para de hablar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Él no duerme, hermano, cuando está dentro de ti. Porque está dentro de ti y hace cosas grandes. Entonces hay que ponerle en claro a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, que el Señor es Jesucristo. Y Él va por encima de nuestro pensar. Él va por encima. Hay personas, habemos, porque yo también he estado en esa situación, en problemas emocionales. Puedo estar triste, puedo estar feliz y me dejo llevar. Pero tengo que decirle a mis emociones, el Señor es el primero aquí. Él es el primero. Y yo me voy a orar, me disipa los pensamientos de la mente y veo claramente. Porque Él es el primero. Y así es que tiene que ser. Hay que dejarle claro los pensamientos y emociones, que el Señor es el que lidera tu vida.
Él es el que lleva tu vida por un buen caminar. Dice, encomienda a Jehová tus pasos y Él enderezará tus veredas, dice el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 3. Es eso, hermanos. Es eso. Es el amor por el Señor. Es el amor por Dios. No tanto por la obra, mis queridos hermanos. La obra es importante, sí lo es. Sí lo es. Pero el amor por Dios es el propulsor para hacer la obra. Porque cuando tú amas al Señor, puedes hacer la obra de Dios. Porque si no lo amas como Él quiere que lo ames, no vamos a aguantar. Porque no es fácil. ¿Qué sufrió Pablo? Mira, hermano, apedreada, lo golpeaban, lo blasfemaban, lo encarcelaban, lo golpeaban y lo veíamos cantando y orando en la celda. Porque es así, hermanos y queridos hermanos. Es amar al Señor primero que nosotros mismos. Dios les bendiga, hermanos.